Entonces vamos a ver el problema número 5 de fijación. Entonces dice, se estudió la fijación del naproxeno, ahí lo abrevia como NAP, a la albúmina sérica bovina, titulando mediante espectroscopía diferencial una solución de 10 micromolar de la proteína. Y bueno, se obtuvieron los siguientes resultados experimentales. Una pregunta acá, ¿cuál sería la macromolécula? O sea, tenemos dos compuestos, naproxenos y albúmina sérica bovina. Viendo acá, o sea, ¿cuál sería la macromolécula? La albúmina, ¿sí? Entonces estamos estudiando la fijación de una droga, que es el naproxeno, a la albúmina. La tabla me dice, bueno, se obtuvieron los siguientes resultados experimentales y me da la concentración total del ligando, o sea, el naproxeno, desde 18,5 hasta 30,3 micromolar. Y luego me da la concentración del naproxeno, o sea, el ligando, unido a la macromolécula, la albúmina, también en micromolar, y va desde 18 a 27 micromoles. Micromolar, o sea, micromoles por litro. El ítem A me pide que grafique R versus C. Primero vamos a ver un poco la nomenclatura que han visto en la teoría de bueno, la simbología para cada una de las especies que aparecen en un equilibrio de fijación. Entonces, M lo vamos a llamar a la concentración de la macromolécula, en este caso va a ser la albúmina. L sería la concentración de ligando total, o sea, la concentración que tenemos en la primer fila de la tabla, o sea, la concentración del ligando, en este caso el naproxeno, que va desde 18,5 a 30,3. A eso lo vamos a llamar L. C es la concentración de ligando libre. B es la concentración de ligando unido. Y N es el número de sitios, o sea, la cantidad de sitios que tiene la macromolécula para unir el ligando. Entonces, cuando uno grafica R versus C, el parámetro R es los moles de ligando unido por mol de macromolécula. O sea, sería V dividido M. Ese sería el parámetro R. Y la concentración C sería la concentración de ligando libre. Entonces, lo que me muestra la tabla en el problema me está indicando el valor de L, la concentración de ligando total, y el parámetro B, que es la concentración de ligando unido. Entonces, si quiero calcular el valor de R, que R era moles de ligando unidos por mol de macromolécula, entonces sería el parámetro B sobre M. Entonces, para calcular el eje Y de la gráfica que quiero hacer, tengo que hacer la división entre B y M. B, o sea, acá yo lo puse en una tabla, B va desde 18 a 27, o sea, correspondería a la concentración de ligando unido. Este valor lo tengo que dividir para obtener el parámetro R por la concentración de macromolécula, o sea que sería este 10 micromolar. Y para obtener el parámetro C, que es la concentración de ligando libre, que en realidad habría que agregarle acá en equilibrio con el ligando fijado, sería la concentración de ligando total menos lo que se unió. Entonces, para obtener el eje X de la gráfica que quiero hacer, tengo que hacer L menos B. Y así graficar todo. Esto se parece un poco al tema de absorción que vimos a principios del cuatrimestre, que uno graficaba la cantidad de absorbato
unido por cantidad de absorbente en función de la concentración de absorbato libre en equilibrio con el que se había absorbido. Esto sería lo mismo. Entonces, ¿qué van a hacer? Ahora les voy a dar unos minutos para que calculen el eje X, que sería C, que van a ser L menos B, y el eje R, el eje Y, que va a ser B sobre M. Si quieren, abran una planilla de Excel en su computadora, los que puedan trabajar con una computadora, y traten de graficarlo, y si no, háganlo con la calculadora. Les doy unos minutos para ver si les queda la tabla como ya aparece más abajo. ¿Estamos? Teníamos que graficar R en función de C, o sea, la cantidad de moles de ligando por mol de macromolécula en función de la concentración del ligando libre en equilibrio con el ligando fijado. Y esto lo habíamos relacionado con lo que habíamos visto en absorción, o sea, sería una isoterma directa. Entonces, bajamos acá, como les dije, el valor de C va a ser igual al valor de L menos B. O sea, fíjense, 18,5 menos 18 da 0,5. Y este valor de R va a ser el valor de B dividido la cantidad de macromolécula. Acá la fijé para poder copiar y pegar. Cuando uno grafica R en función de C, les da esta isoterma directa de fijación, en este caso, no sería una isoterma de absorción, bueno, da la típica curva de saturación, o sea, mayor concentración de ligando libre en equilibrio con el ligando fijado, alcanzamos el valor máximo que sería una estimación, ese R máximo, a la cantidad de sitios. Sin embargo, como vimos en absorción, hay otras formas de linealizar estas isotermas para obtener los parámetros más fácilmente. Pero bueno, ya tenemos el ítem A, que es graficar R en función de C. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, el ítem B me dice que indique el modelo que sigue la unión del ligando a la macromolécula y tengo que justificar. Bien, acá tomé algunas capturas de lo que habían visto en la teoría y habían visto 4 modelos, o sea, cooperatividad negativa, 2 sitios equivalentes e independientes, n sitios equivalentes e independientes y una cooperatividad positiva. Si nosotros vamos a las isotermas directas, o sea, R en función de C, fíjense, podemos descartar únicamente una cooperatividad negativa, pero R en función de C podemos descartar una cooperatividad positiva, ¿sí? Pero R en función de C para una cooperatividad negativa para dos tipos de sitios equivalentes e independientes y para n sitios equivalentes e independientes, da todo más o menos el mismo tipo de curva que obtuvimos acá. Por lo tanto, con una isoterma directa no podemos discernir qué modelo es. Sí podemos discernir si hacemos un gráfico de Scatchard, que es el segundo gráfico que aparece en estos grupos de 3. El gráfico de Scatchard es graficar R sobre C, o sea, la cantidad de moles de ligando unidos por mol de macromolécula sobre la concentración de ligando libre en función de R. ¿Y ahí qué ocurre? Si es una cooperatividad negativa, va a dar esta forma. Lo mismo para dos sitios equivalentes e independientes. Acá, si diera así, no podríamos discernir qué tipo de fijación es.
Si da una línea recta con pendiente negativa, vamos a decir que son n sitios equivalentes e independientes, y si da una curva de este tipo, vamos a decir que es cooperativa positiva, pero ya la cooperatividad positiva la hemos descartado porque ya vimos que la isoterma directa no sería, porque tiene otra forma. O sea, esto tiene una forma sigmoide en la cooperativa positiva. Entonces, lo que vamos a hacer es graficar R sobre C versus R y vamos a ver cuál de estos tres que nos quedaban da. ¿Sí? Acá aparece el tildecito, obviamente, que cuando grafican R sobre C en función de C, vamos a ver que les va a dar positivo. Entonces, si vuelven a calcular usando, si están trabajando con Excel, hacemos el gráfico de Scatchard y acá vemos, esperen que acá apareció esto que no debería aparecer. El gráfico de Scatchard me está dando exactamente una gráfica lineal con pendiente negativa. Entonces, por eso, al hacer el gráfico de Scatchard y darnos una gráfica lineal con pendiente negativa, podemos afirmar que el modelo de fijación son n sitios equivalentes e independientes. ¿Estamos? Perfecto. Entonces, ahora seguramente el ítem C me pide que calcule por fin los parámetros de fijación. Bueno, con el gráfico de Scatchard que ya tenemos a mano, perfectamente podemos calcular los parámetros de fijación. Vuelvo a ponerles una captura de lo que vieron en teoría. Tenemos R sobre C versus R. Y fíjense que de la pendiente negativa, o sea, cuando uno quiere calcular los parámetros de fijación, ¿qué tiene que determinar? El valor de la constante K y el número de sitios. Entonces, de la pendiente de esa gráfica que ya hicimos, podemos calcular la pendiente. Y podemos calcular de la ordenada al origen el valor de n por k, nos da n por k, porque fíjense que cuando uno desarrolla el gráfico de Scatchard, queda de esta manera, o sea, es dividir todo por c, bueno, llegan a que de la ordenada al origen sale n por k, o de la intersección con el eje x sale el valor también de n. Entonces, lo único que nos queda por hacer es determinar la pendiente. Si estamos trabajando con Excel, podemos usar la función pendiente para calcularla de este gráfico. O sea, vamos a calcular la pendiente de este gráfico. Nos da menos 3,06. Por lo tanto, si la pendiente es menos la K, K va a ser 3,06 micromol por micromolar a la menos 1 de naproxeno. Y de la ordenada al origen, este valor sería n por k. O sea, ¿de dónde saco este valor? Sería la intersección del eje. En este caso la del eje Y. Por lo tanto, este valor 9,02 es el valor de n por k. Por lo tanto, si yo quiero calcular el valor de n, este valor, lo que tengo que hacer es dividir ese valor de la ordenada al origen dividido el valor de k que calculé aquí. Por lo tanto, eso me da 2,95. Cuando calculo y estos valores 2,95 que parecen ser adimensionales, en realidad son micromolar del ligando sobre micromol de la macromolécula, en este caso la albúmina sérica bovina. Para confirmar, calculé la intersección con el eje X y da casi el mismo valor, 2,94, 2,95.
Sí. ¿Estaría bien redondearlo a 3 porque para tener un número entero de sitios? Sí, sí, estaría bien redondearlo. Pasa que a veces puede que tengan un número de sitios de 1,5, supónganse. Entonces digo, ¿y para dónde redondeo? ¿Qué quiere decir un 1,5? Y bueno, que entre dos macromoléculas tenemos tres sitios de unión. Podrías, o sea, este valor sí da casi 3 podríamos, pero tampoco traten de redondear todo, en el sentido de que si justo le da 2,5 o 3,5, ¿para dónde redondean? Y pueden encontrarse con casos donde justo esté a la mitad o cerca de la mitad. Entonces ahí redondear es más complicado. Acá no habría mayores problemas, pero si lo dejan con 2,95, y bueno, ¿qué quiere decir? Que cada 100 moléculas de albúmina vamos a tener 295 sitios de unión de naproxeno. También se puede ver de ese modo. Así que si quieren redondear, redondean. Si dejan así, no hay ningún problema.